La parábola del redil es una descripción de Jesús como el buen pastor, que es muy apreciada y conmovedora. Quédate con nosotros porque la estudiaremos hoy. Nuestro mensaje de hoy se titula El buen pastor. Ubícate en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, para que empecemos la lectura desde el primer versículo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Después del gran conflicto con los líderes religiosos acerca del hombre ciego, los líderes religiosos habían mostrado ser tan inútiles y crueles con el hombre, sus padres y con la gente en general, que Jesús sintió necesario hablar sobre el contraste entre su corazón y obra como líder hacia el pueblo de Dios y el corazón y la obra de muchos de los líderes religiosos de su tiempo. Los líderes políticos y espirituales a menudo eran llamados pastores en el mundo antiguo. Jesús explicó que no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor. Algunos son como ladrones y salteadores. La idea es que hay una puerta, una manera adecuada de entrar. No cualquiera que se encuentra entre las ovejas entró de esta manera. Algunos entran y suben por otra parte. Los líderes religiosos obtenían su lugar entre el pueblo de Dios a través de conexiones políticas y personales, a través de educación formal o a través de la ambición, manipulación y corrupción. Un verdadero pastor entra por el lugar legítimo y designado, a través del amor, del llamado, del cuidado y del servicio sacrificial. En la imagen espiritual de la que habló Jesús, la puerta para las ovejas tiene un portero, alguien que vigilaba quién entraba y quién salía. El portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. En los pueblos de aquel entonces, ovejas de muchos rebaños se quedaban a pasar la noche en un redil común, supervisadas por un portero que regulaba qué pastores traían sus ovejas y qué ovejas se llevaban. El pastor a las ovejas llama por nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca, proveyendo dirección y liderazgo, sin azotar a las ovejas. En los rediles comunes de los tiempos antiguos, el pastor solamente daba su llamado distinguido y sus ovejas salían de entre las otras, siguiéndolo fuera del redil. Las ovejas son expertas en discernir la voz de su pastor. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén. El pastor que se encontraba dormido despertó y se dio cuenta de que su rebaño le había sido robado. No podía recapturarlas a la fuerza, así que llamó al rebaño con su llamado distintivo. Las ovejas escucharon y regresaron a su verdadero dueño. Los soldados no pudieron detener a las ovejas de regresar a la voz de su pastor. El versículo 7 continúa diciendo: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús utilizó otra imagen de la crianza de ovejas de su tiempo. En los pastizales para las ovejas se hacían los rediles con una sola entrada, para mantener a las ovejas dentro y protegerlas de los lobos. El pastor en realidad era la puerta. Ladrón implica engaño y estafa. Salteador implica violencia y destrucción. Estos quitan la vida, pero Jesús da vida y la da en abundancia. Jesús describió la vida establecida y satisfecha que disfrutaban sus ovejas, sobre las cuales ejerce sus cuidados de pastor. La palabra griega para abundancia, perisos, tiene un significado matemático y generalmente denota un excedente. La vida abundante está por encima de la vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está basada en el hecho de que Dios es igual a cada emergencia y es capaz de suplir nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, lo dijo tan claramente que no puede haber equivocación sobre a qué se refería. Él cumple el ideal del cuidado del pastor por el pueblo de Dios, como se ilustra en el Antiguo Testamento y en esa cultura. Los pastores pueden tomar riesgos por la seguridad de las ovejas, pero es probablemente extraño encontrar uno que esté dispuesto a morir por ellas. Jesús es el ejemplo y la cabeza de todos los buenos pastores. En la lengua latina la palabra dinero es similar a la palabra oveja, porque para muchos de los primeros romanos la lana era su riqueza y sus fortunas yacían en sus rebaños. El Señor Jesús es nuestro pastor y nosotros somos su riqueza. El mal pastor, el asalariado, no defenderá a las ovejas y cree que el rebaño existe para su beneficio. Pero el buen pastor vive y muere por el bien de las ovejas. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Nosotros vemos a las ovejas y pensamos que todas son iguales, pero el pastor sabe que son individuos con sus propias personalidades y características. El buen pastor es conocido por las ovejas. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un redil de ovejas es parte de un rebaño en su propia estructura o recinto. Un pastor puede separar el rebaño en diferentes grupos para cuidar mejor de ellos. Hay un rebaño y hay un pastor, pero Jesús llama a sus ovejas de más de un redil. El hecho de que haya un solo rebaño no quiere decir que no pueda haber más de una iglesia, una sola manera de dar culto a Dios, un solo sistema de administración eclesiástica. Pero sí quiere decir
que las distintas iglesias están unidas en su común lealtad a Jesucristo. El versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Toda la vida de Jesús era un acto de obediencia a Dios. El Padre le había dado una tarea que cumplir y Él estaba dispuesto a llevarla a cabo, aunque sabía que le costaría la vida. Jesús veía la cruz y la gloria como inseparables. Él no dudó nunca de que tenía que morir, e igualmente tampoco dudó nunca de que tenía que resucitar. La razón no era otra cosa que su confianza en Dios. Él estaba seguro de que Dios jamás le abandonaría. Jesús no perdió su vida, la entregó. No se le impuso la cruz, la aceptó voluntariamente por nosotros. Esto nos demuestra el amor de Jesús por nosotros. No podemos dar la espalda o ser insensibles ante la magnitud de este amor. Nadie nos ama como lo hace Dios. Nadie ha hecho y nos ha dado todo lo que Dios nos regaló a través de Jesucristo. Es por esto que debemos ser agradecidos y amarle, adorarle, como solo Él se lo merece. Espero que este estudio haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.